Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, ya nos conocemos. Hoy tenemos el agrado de poder conversar contigo, con Carlos La Rosa, un ciudadano argentino con quien vamos a abordar la realidad social en Argentina desde una perspectiva personal y reflexiva. Este espacio se ha hecho principalmente para poder dar una entrevista, conocer tu sentir como ciudadano, tu percepción sobre la gestión pública, los principales desafíos sociales y económicos que enfrenta el país, así como tus propuestas y esperanzas para el mismo. A través de tu experiencia como ciudadano, como hijo, como profesional, buscamos comprender mejor eh, cómo se vive hoy la realidad argentina, más allá de las cifras y los discursos políticos, más allá de lo que vemos en redes sociales, sino desde pues tu sentir como ciudadano. Entonces, vamos a empezar esta entrevista. ¿Cómo te sientes primeramente? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo te encuentras? Eh, Perfectamente, Jorge, te agradezco. No, estoy tranquilo, estoy un poco acostumbrado a hablar en público, soy docente también. Para esto, mi nombre es Carlos La Rosa, soy bibliotecólogo, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata como bibliotecario referencista y además soy docente, así que no te preocupes, vamos para adelante. Si bien soy ciudadano argentino, este es algo más bien nuevo, yo soy peruano de nacimiento y recientemente he concluido mi proceso de ciudadanía. Así que soy oficialmente ciudadano argentino también. Ok, ok, está bien, vamos. Vamos con la primera pregunta, Carlos. Ujú. ¿Cómo describirías hoy la realidad social argentina en pocas palabras? Bien, los ánimos están turbados. em, Hay un desfase entre las métricas que se están usando y que se están distribuyendo por los medios de comunicación, que se refieren a cómo se vive en el país, cómo se encuentra la calidad de vida. Bien, sabes bien que hay métricas como el Producto Bruto Interno que no reflejan en realidad lo que está sucediendo, lo que pasa con las familias. Bien, y desde adentro, que también ves, quizás, al menos yo que leo La República, me encuentro con los medios internacionales que tienen un discurso que completamente no tiene nada que ver con lo que pasa en la ciudad. Y es la República, tú esperarías más de la República. Em, Perdón, eso no quiero que eso termine en la entrevista, hablar mal de la República. Pero Está bien. internacionalmente el discurso bueno, es complejo, este, se construye, ¿no? Un discurso internacional. Y que es un desfase, te decía, el, la pobreza, la mendicidad, la vida en la calle han aumentado, es bastante más notorio pasar por la calle y encontrarte con personas en situación de calle. Es más difícil alcanzar, digamos, las personas no suelen tener una remuneración que alcance la canasta mínima vital, por ejemplo, la canasta vital, ¿no? La canasta familiar, perdón. Eh, las relaciones laborales eh, se han endurecido, bien. Justamente ahora el día de hoy, ¿no? Que 19 de febrero estamos pasando por un paro general ante la votación en la Cámara de Diputados por una reforma laboral que también que precariza muchas condiciones laborales, incluyendo la indemnización por despido arbitrario, los días de licencia por enfermedad, el, el periodo de prueba en las relaciones laborales. Que bueno, que si bien abre las puertas a esto que el gobierno llama como una flexibilización para favorecer el desarrollo de la empresa, lo que en realidad hace es que a la clase trabajadora la precariza, ¿no? Profundamente. Entonces, frente a todas estas situaciones, la población está muy descontenta, ¿bien? Y paradójicamente, si bien la población está muy descontenta, todavía siguen ganando las elecciones partidos de derecha, que ha pasado hace poco en realidad, que reflejan una idea, una idea dura, ¿no? Claro. Una votación por venganza. ¿Bien? Ujú. Slavoj Žižek tiene un chiste que siempre repite de un granjero yugoslavo, me parece que era, al que aparece un genio y le dice, tienes un deseo, te puedo conceder todo lo que quieras, pero lo que yo te dé a ti le va a pasar el doble a tu vecino. Y entonces el granjero le dice, bueno, por favor, mata a mi vaca. ¿No? Para que el vecino le pase el doble de lo malo. Bien, y Claro. eso es lo que pasa. Este es un odio histórico
hacia el peronismo, bien, que viene sucediendo, Ujú. que si bien que claramente no ha tenido ningún gobierno estelar, eh, pero es un odio histórico que quizás desde una clase media aspiracional puedes entender, pero se da como, está muy marcado por las nuevas generaciones, incluso de clase trabajadora, que tienen un desprecio a esta figura de la persona que recibe planes sociales que le llaman un planero, ¿no? Que siendo uno mismo de clase trabajadora y beneficiario de planes sociales, desea arrebatar este derecho a las personas que uno considera no se lo merecen. Bien, entonces es paradójico, yo quiero precarizar yo quiero precarizarme a mí mismo porque todo el mundo se va a precarizar a partir de ello, simplemente por esta idea de que en algún momento puedo ascender socialmente, en un sistema que Claro. en realidad no me lo va a favorecer. Bien, entonces es eso, es un descontento, pero es paradójico porque es un descontento que se intenta solucionar con más derecha. Ok, claro. Creo que partiendo de esa idea en la cual me acabas de englobar, me armas un contexto en el cual la situación argentina está pasando, creo que no solamente social, sino también económica, pero también me hace sentir de que hay una contradicción de los ciudadanos y creo que esa misma contradicción como tal ha sido planteada por una cultura política que no es de la noche a la mañana, sino que se ha ido formando poco a poco y esa continuidad ha permanecido para que el ciudadano como tal, el de a pie, piense de esa forma. Creo que la siguiente pregunta también es atinada. ¿Qué emociones predominan en la gente que te rodea? ¿Esperanza, incertidumbre, cierto enojo? O quizás la ciudadanía argentina o las personas que te rodean ya están resignadas. Principalmente hay mucho enojo, bien, mucho enojo por todas las medidas que se están tomando. Son años de luchas por conquistas laborales, sociales, en aspectos, por ejemplo, en discapacidad, bien, en derechos de minorías, derechos LGBT, entre otros, que años de luchas y bueno, no eran luchas pacíficas, yo siempre digo a mis estudiantes que gente murió para conseguir esos derechos, bien, y que se dieron a través de décadas, bien, años de luchas que se están perdiendo en meses, bueno, en meses no, en unos pocos años, bien, entonces, es fortísimo. Perdón, me repites la pregunta, me desconcentré un poquito. Está bien, no hay problema. Mira, la pregunta es acerca de que tú como ciudadano argentino y por las personas que te rodean, ¿qué emociones predominan hoy en día? Ajá, Listo. enojo, incertidumbre. Entonces viene el enojo de ese lado porque también mucha gente ve que sus representantes en el Congreso, eh, que quizás llegaron con un discurso, están traicionándoles a la hora de votar, a la hora de votar por las nuevas normas. Bien, Claro, ahora, por ejemplo, no cabe la menor duda de que la reforma laboral va a pasar. eh, y no va a pas y si es que va a pasar porque partidos o personas que representan al centro, probablemente, y en algunos sectores del peronismo van a tener que votar a favor de la reforma laboral, bien traicionando a sus propios votantes. claro, Eh, y entonces eso genera mucho rechazo, mucho enojo, un desprecio por la clase gobernante, ¿no? Un desconocimiento también de la política, bien, un desligue, bien. Y por otro lado también una desesperanza. Hay, digamos, es una incapacidad de ver lo que va a ser el futuro, para lo que nos depara en el futuro, bien en cuanto a, por ejemplo, a jubilación, bien, se siente venidera una reforma en las normas en las normas provisionales, bien, que nos va a aumentar, por ejemplo, la edad jubilatoria, o simplemente la posibilidad de de crear una familia, de hacer una vida, de adquirir una vivienda, de tener un trabajo con seguridad laboral, bien, de tener beneficios laborales, la idea de poder disfrutar tu tiempo libre, ¿no? Ahora simplemente ya no existe el tiempo libre porque un solo trabajo no te alcanza para poder subsistir. Entonces esta es una desesperación. Las claro, personas están viviendo del día a día, son incapaces de pensar en el futuro porque el presente es más urgente. Bien, y eso es principalmente lo que se. Y por el otro lado, también
por las personas que votan por la derecha, que es un gran desprecio por personas que pueden ser a menudo de su misma clase. ¿No? Quizás en Perú no se marcó tanto esa división que podría ser fujimorismo contra antifujimorismo, pero en Argentina la población se identifica con esto de o eres peronista o eres antiperonista. Bien, y hay un sentimiento antiperonista que es increíblemente fuerte en este momento, que es algo que nutre al gobierno actual. Ya, yo creo que con todo lo que me acabas de englobar, mucho más allá de los partidos políticos o de las ideologías, tenemos que centrarnos un poco más en lo que es el esfuerzo individual. Creo que no sé si es correcto decir de que el esfuerzo individual hoy en Argentina es suficiente para progresar, o quizás no lo es, o quizás sí. Bien, eso es lo que escuchas a menudo en los medios de comunicación, en las redes Eh, sociales. Justamente, bueno, te puedes preguntar quién es dueño de las redes sociales, quién es dueño de los medios de comunicación. Es justamente este discurso individualista, muy de Reagan, de los Chicago Boys, bueno, yo aspiro, ¿no? Algún día a ser millonario, si me esfuerzo lo suficiente voy a conseguir plata, voy a conseguir todo lo que me propongo. Esta idea de autoayuda, de proyectar, ¿no? Yo que empiezo el día, diciendo una oración acerca de mi futuro y esa oración se va a cumplir, que es justamente llegamos a ese punto de lo mágico religioso, porque es la única manera de considerar que vamos a alcanzar lo que soñamos. Y es como decirte que porque yo reciclo mis latas de gaseosa, voy a acabar con la contaminación a nivel mundial. O yo reciclo mis botellitas, voy a terminar con la contaminación a nivel mundial. Y sin pensar siquiera en una normativa que regule, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, ¿no? Que es algo que está causando, que está ensuciando los mares, que está ensuciando el planeta, etcétera. O una normativa acerca del combustible fósil. ¿Bien? Entonces ese paso de la responsabilidad empresarial o social al ámbito de lo individual, ¿no? Como que lo que está pasando es que está en nosotros las herramientas para poder salir de nuestra posición actual, pero también está en nosotros la responsabilidad de lo que está pasando, y eso no es cierto. mm, Bien, claro. no creo para nada en una salida individual, que esa realidad como se ha reducido esta lucha de tomar buenas decisiones uno mismo, en realidad es algo que se tiene que hacer a un nivel macro, necesariamente para poder conseguir cualquier cambio. Sí, creo que totalmente de acuerdo con ello, pero cuando hablamos de temas macro, temas un poco más generales de lo que se hace en el día a día de la administración pública en Argentina, tú cómo evaluarías la gestión pública allá en Argentina? Eh, bueno, si deseas podemos usar conceptos económicos o administrativos y te podría decir si es muy eficiente, porque la verdad es que todo lo que se ha propuesto lo está logrando en un sentido de minimización del Estado, de desfinanciamiento de empresas públicas. Ok, Eh, es eficiente en ese sentido, digamos, un administrador lo vería así, pero en realidad el núcleo, ¿no? La parte sustantiva de las propuestas y claro. de las políticas públicas actuales son de desgarramiento, ¿no? De rapiña del Estado y la protección hacia la ciudadanía, y bueno, ciudadanía y también residentes, ¿no? Justamente en beneficio de las empresas, ¿bien? Entonces Claro. es un marcado privilegio de una clase social frente a un desamparo de otra, Y ¿bien? sí, sí, está bien. De hecho, la gestión pública como tal se basa, su núcleo como tal, así como lo dices, es el valor público, la usabilidad. Si la gestión pública genera valor público al ciudadano, si lo acompaña al ciudadano de a pie, es eficiente. Sí, Sea administrativo, económico, si no te genera valor público, no es eficiente. Entonces, creo que hoy en día Argentina está viviendo una de las, no sé si llamarlo transición administrativa, pero sí puedo catalogarlo como un punto de inicio ante una crisis de gestión pública para el ciudadano. Frente a ello, ¿tú crees que los jóvenes ven futuro en su país o piensan en emigrar? bien. Depende también de qué jóvenes, ¿ok? Ok, Si tienes un grupo de jóvenes que se han criado en la creminata de la sociedad argentina,
obviamente se proyectan a sí mismos y a sí mismas como la próxima clase dominante, ¿no? La clase reinante porque van a tener un acceso al capital, ¿bien? Y si Claro. tienes acceso al capital, si, digamos, si está dentro de ti la posibilidad de colocar, de crear empresa, de tener un, digamos, no lo llamaría emprendimiento porque un emprendimiento es muy claro es a menor nivel, bien, y como, Ujú. como tal le va a ir más difícil, pero si tienes la posibilidad de crear empresa, lo vas a conseguir porque la verdad que se está facilitando mucho eso en Argentina, bien, pero para Ok, todo el resto de los jóvenes y las jóvenes que no van a tener esas posibilidades, es, la situación en Argentina es bastante dura y sí, por supuesto que se habla mucho de, de la inmigración. Escuchas ujú, mucho discurso de salir a España y a Italia principalmente, ¿bien? Que en realidad parte también de la herencia, llamémosla, genética de buena parte de la claro, población ok, argentina. Yo claro. voy a España porque puedo sacar la nacionalidad española porque mi abuelo, digo, no es mi caso, porque mi abuelo bajó del Ujú, barco y que vino de España, o del barco que vino de Italia, o del barco que vino de Inglaterra en menor medida. Bien, entonces, obviamente, si puedo ser un ciudadano, porque iría a España, pero no para ser un extranjero, sino un extranjero inmigrante, sino para ser un español más. Eh, ok, y es algo que se habla mucho. Bueno, y es triste porque la verdad es que España e Italia no les está yendo muy bien. Económicamente en España, políticamente en Italia, es bastante duro para las personas inmigrantes, pero eso es lo que escuchas normalmente. Eh, sí, pero bueno, también, como te decía, si hablamos de jóvenes, se trabaja, se consume mucho a partir de redes sociales este nuevo sistema de valores, ¿no? Donde el ok, valor principal es la libertad. Si hablas de la libertad, bueno, sí, en Argentina ahora hay más libertad, digámoslo, como encuadrada, ¿no? Desde la perspectiva que le da el discurso político que ahora tiene el gobierno. Eh, pero pero bueno, ese es un valor. Si tu estructura simbólica parte de otros valores como la dignidad humana, la igualdad, el respeto a la persona humana, etcétera, eh, obviamente se destruye un poco, esta visión del país, esta visión de país o esta visión de políticas públicas que se están llevando y te crea un poco de desesperanza, ¿no? Y sí, claro. Y obviamente, volveríamos al inicio, ¿no? Al inicio sí. de la incertidumbre, del miedo y todo ello acumulado, pues el enojo de la población. Mm. Yo creo que es muy interesante todo lo que manifiestas y a pesar de las dificultades que está pasando hoy en día Argentina, mucho más allá quizás de la gestión pública, de lo financiamiento, de lo administrativo, de lo político, ¿qué es lo que más valoras de Argentina? Bien, algo que he encontrado en Argentina que no sucedía en ninguna medida similar en Perú es la herencia de lucha política que hay en este país. Eh, Ok, algo que no te voy a negar es que desde el peronismo, incluso antes, porque hay una historia muy fuerte de lucha desde anarquistas que vinieron de Europa, ¿bien? Eh, desde, digamos, desde inicios del siglo XX, Argentina o el pueblo argentino ha sido muy fuerte en la calle. Bien, al menos lo que yo recuerdo de mi juventud en Perú era que la protesta social, las movilizaciones y la organización política, especialmente lo que es izquierda, era muy mal visto. Y eso es quizás también porque permeó mucho el discurso trabajado desde el gobierno de Fujimori. Bien, aquí en Argentina el peronismo, quizás visto con nostalgia, pero bueno, hay que reconocer que se trabajó mucho la base, se trabajó mucho el valor de lo sindical, el valor de lo colectivo. Bien, entonces en Argentina y quizás digamos internacionalmente dices que los argentinos se quejan mucho, pero es importante, es parte de la historia argentina poder quejarse y poder reclamar por los derechos de la población. Digamos, es apostar a lo colectivo y en lo apostar a lo colectivo que está colectivo. en la calle, claro. Es totalmente verdad. La unión hace la fuerza y mucho más allá, de hecho, considero de que Argentina es un país que no solamente pasó por muchas cosas, sino que también ha tenido muchas movilizaciones en su historia que ha hecho de que los derechos
se hayan cumplido y que sea como un precedente para los demás países de Latinoamérica. Es un claro ejemplo de ello. Y creo que ya para finalizar quisiera preguntarte, ¿qué harías tú diferente en la gestión pública de Argentina? ¿Qué haría diferente? Bien, ok. Lo primero que haría sería cambiar el encuadre que actualmente gira alrededor de este valor neoliberal que es la libertad hacia un centro de la persona humana. Bien, y un centro de la persona, y si quieres crear cualquier política pública alrededor de la persona humana, tienes que pensar en la garantía de los derechos fundamentales. Bien, Eh, para poder garantizar derechos fundamentales vas a tener que tener un organismo que se encargue de satisfacer los derechos fundamentales y para eso tendría, en primer lugar, digamos, para mí lo más importante sería fortalecer el rol del Estado, hacer crecer el Estado que viene disminuyendo. Eh, Luego también, para poder garantizar el desarrollo de las personas, sería también algo que se ha estado perdiendo últimamente, fortalecer la industria nacional. ¿Bien? Eso serían mis focos. Concentrarme alrededor de la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Tanto salud, educación, bien, vivienda, bien, incluso en vivienda hemos perdido la ley de alquileres, por ejemplo, que daba eh, que daba bastantes garantías a los inquilinos y las Mm. inquilinas, que si bien era interpretada con mala fe por la clase propietaria, digamos, lo que hacían era no poner las viviendas en alquiler para poder especular con los precios, eh, igual la ley protegía a los inquilinos e inquilinas. Eso se lo eliminó para poder viabilizar, para poder flexibilizar, para poder dar más alcance, para que las viviendas salgan al mercado, ¿no? Que bueno, ¿qué es eso? Es una desprotección de las personas a partir de su derecho a la vivienda. También hay desprotecciones a partir de la educación, a partir de la salud. Entonces, apostar por el Estado y además reforzar la industria nacional, que Argentina tuvo una historia muy fuerte con la industria nacional y le fue bien con ello. Eh, Quizás no tanto no sé, como la experiencia, como experiencias en otros países latinoamericanos donde pegó mucho la importación, ¿no? Como, digamos Chile, por ejemplo. Argentina tuvo una industria nacional fuerte que Muy fuerte, hemos sí. ido perdiendo últimamente. No, yo Y con eso creo que también, no depender de afuera. Sí, perdón. sí. No, está bien, Carlos. Creo que la última nos ha hecho, bueno, a mí, la verdad, todo ese tipo de conversaciones me hace entender, me hace reflexionar, Mm. me hace saber la importancia de una participación política activa desde la ciudadanía, desde los colectivos, la importancia verdadera de enfocar lo humano desde la gestión pública y el compromiso colectivo para construir un futuro mejor, sostenible y sobre todo que se mantenga, que rinda frutos. Yo creo que te voy a agradecer. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista, por la oportunidad de hablar, por la oportunidad de conversar. Y creo que gracias a tu experiencia me permite entender de que la realidad social no solamente se va a medir en temas económicos, en temas financieros, en indicadores que usualmente estamos acostumbrados, sino también en percepciones, en emociones y en expectativas ciudadanas como las que tú las tienes. Gracias, Carlos, por la entrevista y espero que podamos conversar en otra oportunidad. Ha sido un placer, Jorge. Muchas gracias.